vecina de Sabugo y estoy en contra de que nos quiten las juntas vecinales porque no lo veo normal. Es un pueblo que ha sido de los primeros pueblos del Ayuntamiento de Murias de Paredes que ha tenido agua en su casa puesta por los vecinos. Nadie, ni el Ayuntamiento, ni Diputación, ni nadie nos dio un duro. O sea, todo lo tuvimos que hacer los vecinos. Ahora que ya no tenemos vecinos, que no tenemos ayuda, que no hay gente, mucha gente en el pueblo, tenemos un pedáneo que se está preocupando del pueblo y nos lo quieren quitar. Estamos aquí reunidos en concejo, hablando, y aquí se reunía y se discutía todas las tareas de campo, de ganadería y agricultura que había que hacer y organizar entre todos los vecinos. Y entre todos los vecinos se sacaban los trabajos adelante comunales para el bien de todos y luego tenían que hacer los trabajos particulares cada uno de su casa. Esto yo creo que es la forma más democrática de llevar un pueblo y una casa, ¿no? Intentamos hacer el bien común, es decir, mantener esas fuentes, mantener el agua corriente en las casas a base de obras y reformas, mantener una escuela que se caía a base de reformas y de ese dinero que está llegando. Bueno, pues si desaparecen las juntas vecinales, a los ganaderos esto les afectaría de que la administración sería dueña de todo este patrimonio de monte comunal donde mis yeguas están pastando a un precio razonable, porque ya tengo que pagar una licencia de pastos, pero es un precio razonable que puedes mantener. Ese arrendamiento que se está haciendo, que la Junta Vecinal le llega ese dinero a través de los arrendamientos, ese dinero llegaría a la Administración. Pero la Administración sería la dueña de esto y diría cuánta ganadería tendría que estar aquí. Y si le es más rentable que alguien le pague por tener aquí ganado que mantener un vecino con una ganadería aquí. Claro, el vecino va a pagar menos o muy poco en diferencia con el que va a pagar el que viene de fuera. Pero a la administración le va a interesar arrendárselo esto a terceros, gente que no es de la zona, a llenarlo de ganado para llenar bien las arcas de dinero y tú como vecino pues no tendrías espacio donde tener tu ganado porque no quedaría comida y no tendrías subsistencia, tendrías que abandonar. Abandonarías simplemente porque te iban a invadir el terreno que siempre has utilizado para mantenerte aquí, te lo iban a invadir para sacar dinero y no tendrías tu espacio para poder vivir. El tema de que la ley esté en marcha y la que quieran aprobar y que quieran retirar las juntas vecinales y que quieran retirarnos los patrimonios, el patrimonio, pues es eso, es hacerse dueño del patrimonio para buscar terceros arrendamientos para sacar dinero y quitarte de en medio. Porque uno piensa que uno ya es un estorbo para la administración. Hola, buenos días. Soy Valentín Cabero Dieguez, profesor de la Universidad de Salamanca y me encuentro en estos momentos muy preocupado por el futuro del mundo rural ante las reformas administrativas que desde el Gobierno central se están llevando a cabo con la ley llamada, a mí me parece equívocamente, de la racionalidad y sostenibilidad de la administración local. Detrás de esta ley, detrás de la palabra racionalización o de la palabra sostenibilidad, se esconde, a mi entender, un modelo nuevo de relaciones territoriales y un nuevo modelo de administración que pone el acento, sobre todo, en los grandes paradigmas neoliberales, que suponen una pérdida de preocupación por lo más pequeño. Y en el caso de España, en el caso de Castilla y León,
lo más pequeño está representado por los pequeños núcleos, por las juntas vecinales. Esa mirada económica plana que tenemos del territorio banaliza finalmente todo lo que tiene que ver con la cultura, con los recursos naturales, lo banaliza desde el punto de vista del discurso, para apropiarse después, posiblemente, de estos recursos. De tal manera que detrás de la ley, adornada por las palabras de la austeridad, por las palabras de la estabilidad, por las palabras de la eficiencia, a mi entender se esconde un mecanismo de apropiación de servicios y de territorio. Con lo cual, posiblemente estaríamos ante una nueva desamortización encubierta. Lo más importante en estos territorios de España donde se conservó el régimen concejil es que el concejo se convirtió en una institución de poder local. A partir de ahí no solo es la reunión de vecinos, es la capacidad jurídica que tiene, que se le reconoce, que se le reconoció hasta la actualidad. Y se le reconoce ¿para qué? Para legislar, para ejecutar, es decir, para gobernar sus recursos, sus bienes, es decir, para gobernar la comunidad al margen de las otras instancias de poder que hay, ¿no? Y que se van creando, ¿no? Pues bien, lógicamente el concejo entiendo que es un poco la capacidad de gestión que se le reconoce a los vecinos para autogobernarse y a su vez autogobernar y gestionar sus propios recursos que están dentro de lo que se llama el término local, porque aquí se confunden las cosas. En la provincia de León el término municipal es una cosa y los términos o espacios físicos son otra. ¿Por qué? Porque el término municipal es un término administrativo, simplemente, no es un término de dominio del espacio. El dominio del espacio lo tienen los pueblos. El poder tener acceso a la tierra, el poder tener acceso a los recursos, el poder tener acceso a ayudas y demás, pues son unas dificultades que además son demasiado grandes como para poder... nos tenemos que juntar para poder luchar contra todas estas normativas que se nos exigen. Son normativas que están hechas fundamentalmente para las grandes industrias, a las que las pequeñas producciones más artesanas pues no podemos llegar. Es imposible que alguien a pequeña escala pues pueda cumplir esa normativa, ¿no? Entonces te implica una inversión demasiado grande, te implica que tienes que meterte en el sistema totalmente agroindustrial. Entonces para nuestra alternativa, que es las producciones a pequeña escala, pues es un poco complicado. Y ahora pues yo creo que esto al final donde quieren que acabe es en una privatización total del medio rural y de todos los recursos naturales que tenemos, ¿no? Porque si consiguen vaciar los pueblos, los pequeños pueblos, ¿quién se va a quedar con todas las tierras? ¿Quién se va a quedar con todos los recursos naturales? Eso no se va a quedar ahí y ya está, ¿no? Sino que van a ser 4 grandes empresas las que se van a quedar con todo. Y yo creo que al final ese es digamos, el kit de la cuestión, ¿no? ¿Quién se va a quedar y quién va a controlar todos estos recursos? Ahora mismo lo que plantea son 3 aspectos absolutamente graves, es decir, sería una muerte lenta, pero si no se toman medidas, también una muerte segura. En primer lugar, porque, y nos parece absolutamente grave, se le quita la naturaleza jurídica pública, es decir, el carácter de administración pública a las entidades locales menores. En segundo lugar, se le exige la prestación de unos servicios con unos parámetros o unos estándares pues, de eficacia y de rentabilidad que muy probablemente, dado el nivel de dispersión, los esfuerzos que tienen que hacerse en estos pueblos para la adecuada gestión de estos servicios, pueda suponer la pérdida también de la personalidad jurídica y que estos servicios y todos los bienes de las juntas vecinales, de las entidades locales menores, pasen a manos de los respectivos ayuntamientos o incluso de las diputaciones provinciales, si los ayuntamientos no pueden hacerse cargo de esos servicios. Y por último, el tema de la rendición de cuentas se plantea en unos términos en los cuales, en vez de apoyar a las entidades locales menores a que se integren dentro de lo que es una administración electrónica en la cual pues tienen pocos medios, se les va a exigir a rendir cuentas al Ministerio de Hacienda o al Tribunal de Cuentas en unos plazos en los cuales pueda haber complicación. Un barco veo venir, cansadito de
Rural es una alianza que se crea en el 1992 en el marco de un simposio que se celebró en el Escorial para debatir sobre el futuro de nuestros pueblos. Bueno, pues una alianza para defender los pueblos, ¿no? No solo para defender, sino para defender la idea de que no podemos vivir en una sociedad con los pueblos abandonados y los pueblos sin gente, ¿no? Y de ahí surge un poco el eslogan, ¿no? Alianzas por un mundo rural vivo, ¿no? Las alianzas las conforman organizaciones de campesinos, de jornaleros sin tierra, organizaciones de consumidores y organizaciones de medioambientalistas. Nosotros creemos que no puede haber un mundo rural vivo sin campesinos y sin campesinas. El campo y la gestión del territorio es la actividad más importante, siempre fue la actividad más importante y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Entonces, no comprendemos un mundo rural vivo sin gente trabajando las tierras, los montes, las ganaderías, los ecosistemas que tenemos, y para cumplir el papel que históricamente hemos cumplido, los campesinos y las campesinas, que es producir alimentos para la gente, no para los mercados y mucho menos para los mercados que están controlados por las multinacionales para especular con algo tan sagrado como es la comida. Creo que la gente que nos estamos oponiendo, todas las plataformas que se están creando territoriales, las coordinaciones que estamos haciendo a nivel estatal, a nivel regional, no nos queremos este cuento. No nos queremos el cuento de que nos tengan que aplicar el cambio constitucional para reducir el déficit público de las instituciones locales. Esto que solo apliquen a los grandes ayuntamientos, ¿no? A los ayuntamientos de las grandes ciudades que han hecho auténticos descalabros con la economía de los ciudadanos, ¿no? Pero nosotros no tenemos déficits públicos, ¿no? Nuestras gentes han sabido gestionar los pocos recursos que teníamos a la perfección. Se invertía en un pueblo si había capacidad y financiera para hacerlo. Si no la había, no, se dejaba la inversión para otro año. Es un criterio perverso. Es el criterio que nos han aplicado siempre a la hora de desmantelarnos a nosotros los servicios públicos. Siempre han dividido el coste de un servicio público en el medio rural por el número de usuarios. Siempre somos pocos usuarios, cada vez menos usuarios. Y entonces, teóricamente el coste es elevadísimo. Nunca nos dan las cuentas de lo que cuesta el AVE, que además supone no solo grandes cantidades de inversión pública, sino que se hace a costa de desmantelar nuestras pequeñas vías férreas que comunican a los pequeños pueblos, ¿no? Y nunca nos dicen lo que va a costar rescatar los descalabros de los banqueros y atracadores del dinero de la gente, de los pequeños ahorradores, de la gente que pidió un préstamo para tener una casa. Nunca nos cuentan eso. Para mí lo que hay detrás de todo esto es cargarse definitivamente la vida de los pueblos, ¿no? La vida de los pueblos, lo poco que queda de ella o de ellas, es donde, desde mi punto de vista, es donde está representado lo que es un modelo de vida autónomo, ¿no? Y no dependiente de los grupos de poder. Por eso se han cargado la vida del medio rural y se han cargado al campesinado, porque el campesinado se podía permitir el lujo de ser autónomo. Entonces, la autonomía y la autogestión choca con el Estado, que está al servicio del capital y no está al servicio de la gente, ¿no? Es un choque brutal de intereses, ¿no? Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con esos criterios, me parecen criterios, una auténtica falacia, ¿no? Y que de nuevo nos están engañando en nombre de la rentabilidad económica. Detrás de esta ley, nosotros contemplamos que hay dos objetivos fundamentales. Uno, eliminar de un plumazo a la gente que nos representa, a la gente cercana que nos representa y que se preocupa de la vida de la gente que vivimos en los pueblos. Y otro, si eliminamos la institución que gestionamos nosotros directamente, inmediatamente nos van a quitar los recursos que han gestionado esas instituciones, ¿no? Vienen a por ese 50% del territorio de los bienes comunes que representa en términos de superficie en Castilla y León. Vienen a por eso. Son bienes comunes que han cumplido un papel social
medioambiental y económico muy importante para los pueblos, históricamente. Y en los tiempos que estamos viviendo, creo que son recursos que pueden seguir cumpliendo ese papel social, incluso elevado al cubo. Es decir, son recursos que necesitamos para el mantenimiento de los pueblos y para facilitar el que mucha gente que quiere regresar a los pueblos pueda acceder a este tipo de recursos, a la tierra, a los bosques, a los prados, para que puedan iniciar una actividad en el medio rural. Nos llamamos Del Monte de Tabullo, somos una cooperativa de 5 mujeres que en 2003 iniciamos nuestra andadura gestando un proyecto que vería la luz en 2007. Estamos haciendo la actividad sobre todo restaurante, aunque nos dedicamos al cultivo y recolección de setas. Hacemos cultivo ecológico de hongos saprófitos y recogemos los hongos micorrízicos del monte de utilidad pública de nuestro pueblo. Tenemos cultivo también de productos hortícolas de forma ecológica y natural y luego los transformamos. Tenemos la industria de mermeladas, platos preparados y además degustación en nuestro restaurante para las personas que quieren venir a disfrutar del medio ambiente de nuestro pueblo, que aunque tengamos el monte quemado desde el año pasado, todavía seguimos teniendo parte de ello para poder disfrutar. Pues era el aprovechamiento de los recursos naturales que aquí compartimos entre todos los vecinos que custodiamos el territorio. Este territorio que está así es gracias a las personas que vivimos en él. Las mujeres, si se quedan los maridos, se quedan los hijos, se quedan las generaciones siguientes y ahora mismo lo estamos demostrando. Soy miembro de Pinaster, Servicio Medioambiental de Sociedad Cooperativa. Nos dedicamos al tema agrícola y forestal. En lo agrícola pues hacemos agricultura ecológica. Tenemos frambuesas, arándanos en ecológico, algo de espárrago. Y este año hemos puesto una huerta genérica con pues, todo el tipo de cosas de huerta. Tenemos media hectárea de patata, puerro, cebollas y luego mucho de alimentación animal porque tenemos también algunos animales en cooperativa. Luego también nos dedicamos al sector forestal, en el que hacemos trabajos silvícolas en general y sobre todo el tema de la resignación. Lo hacemos en montes de utilidad pública, pagamos un alquiler a la Junta Vecinal en dos conceptos. Por un lado el 85% que es para la Junta Vecinal y el 15% para el plan de mejoras de la Junta Castilla y León. Por cada pino pagamos 20 céntimos al año, lo que supone que llevamos 30.000 pinos, pues unos 6.000 euros en general. El cambio de gestión nos afectaría sobremanera, por una parte por el tema de la proximidad, ¿no? El tener a un vecino llevando tu monte, de alguna forma, cuando el monte es del pueblo, pues te da el tema de la proximidad. Cualquier cosa que tengas, cualquier duda que tengas, cualquier aclaración, vas y hablas con un vecino. No tienes que ir ni a León, ni a Valladolid, ni a Madrid, ni a ningún sitio. Está el tema económico, ¿no? Nosotros pagamos un alquiler por pino que está fijado en el mínimo que fija la administración, y si lo lleva otra persona o otra entidad, pues no sabemos cuánto vamos a tener que pagar por pino, incluso puede hacer que no sea viable la actividad. Tenemos un caso, por ejemplo, en Segovia, que allí se paga mucho más por pinos porque hay mucha más producción, lo siguen llevando las juntas vecinales, como es lógico, pero lo sacan a subasta a los pueblos y van empresas grandes, cooperativas grandes de resineros. Hay gente del propio pueblo que se queda sin pinos porque no puede empujar tanto como esas empresas. Sostenibilidad real es vivir en tu territorio, vivir de una forma en la que cuides tu territorio, que pienses en las generaciones que vienen. Nos lo están poniendo muy difícil constantemente. La administración, esto parece que le duele y como siempre solo se piensa en las grandes empresas, en el dinero rápido y el dinero fácil. Aquí hemos tenido un ejemplo muy claro con el incendio del 20 de agosto del 2012, en el que se está extrayendo la madera por multinacionales madereras y los que realmente vivimos del monte y queremos vivir del monte nos hemos quedado fuera de todo tipo de trabajos. Nos dificulta enormemente el poder vivir como estamos viviendo, como queremos vivir, trabajando duro, pero trabajando en el pueblo que queremos trabajar. Ahora mismo es posible, a duras penas, y si nos lo dificultan más, pues es inviable. Y van a hacer que otra emigración a las ciudades, que tampoco tienes nada que hacer, se produzca.
Soy Danae, soy de Tabullo del Monte y estamos ahora mismo en la residencia de mayores del pueblo. Esta residencia pertenece a la Junta Vecinal de Tabullo del Monte y la gestionamos 3 mujeres que hemos creado una empresa para ello. Tiene 37 plazas y ahora mismo estamos trabajando las 3 socias, que somos socias trabajadoras. Una se dedica a la parte de cocina, la otra es enfermera y yo me dedico a la dirección. Y aparte hay otros 15 trabajadores más, que son la mayoría de la zona. El hecho de que desaparecieran las juntas vecinales y que esto pasara a gestionarlo no se sabe muy bien quién, influiría completamente en la vida del pueblo. Influiría en el trabajo, no se sabe si seguirían conservando los mismos puestos de trabajo, si seguirían conservando las mismas plazas, seguramente que cerrase, porque es algo que se gestiona, no es para hacerse millonario. La facendera es a donde tocas a concejo, que se toca la campana, se avisa al pueblo previamente y luego se hacen los trabajos que se acuerden personalmente de los vecinos, sin interés de ánimo de lucro ninguno, para hacer los trabajos que se piensen hacer o se realicen, como por ejemplo cuando se hizo el consultorio, que tenemos aquí, la Casa del Pueblo, que lo hicimos todo de prestación personal, con un poco de aportación que nos dio la Diputación, y lo demás lo hicimos de prestación personal todo. En fines de semana, cuando fuimos pudiendo, lo fuimos haciendo, y ahí está hecho, y viene el médico un día por semana. Yo creo que el gobierno lo que pretende es eliminar de un plumazo juntas vecinales para justificarse a nivel de Europa que quitaron tantas entidades o tantos puestos o como lo quieran llamar, y luego detrás de eso venir la despoblación y venir todo, aprovecharse de la gestión de los montes, del patrimonio de las juntas vecinales, del patrimonio que tienen las juntas vecinales y demás, que pasen a otros organismos, diputación, ayuntamientos mayores o X, lo que sea. Yo pienso que es para eso solamente. Ante esta ley que pretende el gobierno, yo creo que lo único que podemos hacer es luchar, que nos dejen las entidades locales como estamos, porque no genera gasto ninguno al Estado, y al contrario, lo que genera son beneficios, y que nos las dejen como están, y aquí paz y en el cielo gloria. Aprendí que la gente cuidaba de todo lo que le iba a dar el sustento, de todo lo que le iba a dar el sustento a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Lo atendía, lo curaba y lo procuraba. Entonces, la sostenibilidad tan traída y llevada es algo que no nos hemos inventado ahora. La gente que habitaba en el medio rural, miraba no solamente por lo que estaba en este momento, sino por lo que iba a venir. Y además, igual que en las propiedades particulares, con lo del común. Un peculio particular que la gente procuraba trabajando sus pinos, por ejemplo, con la resina, pero luego había otro bien para el común que luego se utilizaba para el tema de las calles, el tema de pagar al maestro, el tema de pagar al médico cuando no había seguridad social para todos. La iguala del médico y del practicante se pagaba con el dinero que salía del patrimonio comunal. Por eso es tan importante que las personas que están viviendo en ese territorio no se les desligue de la gestión de esos recursos, de ese patrimonio y de esos bienes que están ahí gracias a ellos y ellos gracias al patrimonio que está en el entorno. En el 1971, el Ayuntamiento de Mayoras de Abajo desaparece porque se anexiona
con San Cebrián de Campos, o sea que lo absorbe, y desaparece como tal municipio. Entonces, al desaparecer, quiere decir que la vida municipal se degenera, de tal manera que prácticamente se abandonan los servicios, y esto queda pues como un pueblo prácticamente casi abandonado. Yo creo que eso es algo que nos puede indicar lo que ocurre cuando, por razones de una supuesta eficacia administrativa, se quiere absorber o se quieren concentrar municipios que existen en este momento en un municipio, en un ayuntamiento más grande, pues como pretende un poco el proyecto de ley, para buscar una eficacia, para abaratar costes, en definitiva. Lo que se consigue es la desaparición de los municipios y, por tanto, la desaparición incluso de núcleos urbanos. Aquí este núcleo se mantuvo con una población mínima, pero otros que fueron anexionados en otras circunstancias parecidas, pues llegaron a desaparecer totalmente. Y de hecho pienso que lo que están pretendiendo es que desaparezcan todos los pequeños núcleos de población, porque tal como se están poniendo las cosas, nos están alejando cada vez más lejos sanidad, nos están alejando cada vez más lejos los colegios. La gente se tiene que ir a la ciudad, porque en estos pueblos pues prácticamente ya no tenemos ni transporte por no tener. De hecho nos lo han quitado ya prácticamente, el que más cercano teníamos nos lo están quitando. Esto teníamos que ser más unidos, como la plataforma de Omaña, juntarse toda la provincia de León y España entera, Castilla-León entera, porque somos la comunidad que más juntas vecinales tenemos, juntarnos y decirle al gobierno, señores, que aquí estamos aquí, pero no estamos gestionando nada más que un patrimonio que es nuestro y que no queremos que nadie nos lo quite. No sé qué pasará con estas dos leyes, pero a mí de mi tierra y de mi pueblo no me va a echar nadie. Ese es el límite. No me va a echar nadie, me tienen que matar. Antes de que me quiten mi tierra, que vienen a por ellas. Vienen a por ellas, todo el fenómeno de acaparamiento de tierras. Esto está unido a todo ese fenómeno que se está viviendo a escala global. Son multinacionales que vienen a acaparar todo, los recursos naturales, las semillas, las tierras, el agua. Y esto hace parte de esa estrategia, porque hay unos partidos políticos que les amparan y legislan a su favor, ¿no? Entonces, la desobediencia civil cabe y es lo más legítimo que se puede practicar. Los telares de Ambrosio van por el río y Ambrosio va diciendo: hay telares míos, cómo se la lleva el río, cómo se la lleva el agua, la cañita y el corcho con que pescaba. Corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mis entrañas. ¡Vamos! Y una vez que te quise fue por el pelo, y ahora que estás pelona ya no te quiero.
que pescaba. Corcho con corcho, caña con caña. Tú eres la reina de mis entrañas. Si desaparecen las juntas vecinales, pues desaparecieron los pueblos. Iríamos todos a vivir a la ciudad. Costa de los vecinos. Nadie nos ayudó en nada. Hicimos la salida del agua, los desagües, las carreteras, los puentes, todo a costa de los vecinos. Nadie nos ayudó en nada. Y ahora quieren venir a hacer lo que no deben de hacer. No sé, que nos vengan a cobrar el agua cuando no la hemos pagado nunca. Hemos hecho las cañerías nosotros, hemos hecho todo nosotros, y al que ahora vengan, que nos impongan una empresa que nos cobre, lo veo, la verdad, un absurdo. Si Carrocera se quema, Santiago arde y las motitas de cuevas andan por aire. Como se la lleva el río, como se la lleva el agua, la cañita y el corcho con que pescaba. Corcho con corcho, caña con caña. Tú eres la reina de mis entrañas. Como se la lleva el río, como se la lleva el agua, la cañita y el corcho con que pescaba. Corcho con corcho, caña con caña. Tú eres la reina de mis entrañas. La jurídica que tiene, que se le reconoce, que se le reconoció hasta la actualidad, y se le reconoce ¿para qué? Para legislar, para ejecutar, es decir, para gobernar sus recursos, sus bienes, es decir, para gobernar la comunidad al margen de las otras instancias de poder que hay, ¿no? Y que se van creando, ¿no? Pues bien, lógicamente el Concejo entiendo que es un poco la capacidad de gestión que se le reconoce a los vecinos para autogobernarse y a su vez autogobernar y gestionar sus propios recursos que están dentro de lo que se llama el término local. Porque aquí se confunden las cosas. En la provincia de León el término municipal es una cosa y los términos o espacios físicos son otra. ¿Por qué? Porque el término municipal es un término administrativo, simplemente. No es un término de dominio del espacio. El dominio del espacio lo tienen los pueblos. El poder tener acceso a la tierra, el poder tener acceso a los recursos, el poder tener acceso a ayudas y demás, pues son unas dificultades que además son demasiado grandes como para poder nos tenemos que juntar para poder luchar contra todas estas normativas que se nos exigen. Son normativas que están hechas fundamentalmente para las grandes industrias, a las que las pequeñas producciones más artesanas pues no podemos llegar. Es imposible que alguien a pequeña escala pues pueda cumplir esa normativa, ¿no? Entonces te implica una inversión demasiado grande, te implica que tienes que meterte en el sistema totalmente agroindustrial. Entonces para nuestra alternativa, que es las producciones a pequeña escala, pues es un poco complicado. Y ahora pues yo creo que esto al final donde quieren que acabe es en una privatización total del medio rural y de todos los recursos naturales que tenemos, ¿no? Porque si consiguen vaciar los pueblos, los pequeños pueblos, ¿quién se va a quedar con todas las tierras? ¿Quién se va a quedar con todos los recursos naturales? Eso no se va a quedar ahí y ya está, ¿no? Sino que van a ser 4 grandes empresas las que se van a quedar con todo. Y yo creo que al final ese es digamos, el kit de la cuestión, ¿no? ¿Quién se va a quedar y quién va a controlar todos estos recursos? Ahora mismo lo que plantea son 3 aspectos absolutamente graves, es decir, sería una muerte lenta, pero si no se toman medidas, también una muerte segura. En primer lugar,
porque, y nos parece absolutamente grave, se le quita la naturaleza jurídica pública, es decir, el carácter de administración pública a las entidades locales menores. En segundo lugar, se le exige la prestación de unos servicios con unos parámetros o unos estándares pues, de eficacia y de rentabilidad que muy probablemente, dado el nivel de dispersión, los esfuerzos que tiene... No sé qué pasará con estas dos leyes, pero a mí de mi tierra y de mi pueblo no me va a echar nadie. Ese es el límite. No me va a echar nadie, me tienen que matar. Antes de que me quiten mi tierra, que vienen a por ellas. Vienen a por ellas. Todo el fenómeno de acaparamiento de tierras. Esto está unido a todo ese fenómeno que se está viviendo a escala global. Son multinacionales que vienen a acaparar todo. Los recursos naturales, las semillas, las tierras, el agua. Y esto hace parte de esa estrategia. Porque hay unos partidos políticos que les amparan y legislan a su favor, ¿no? Entonces, la desobediencia civil cabe y es lo más legítimo que se puede practicar. Los telares de Ambrosio van por el río y Ambrosio va diciendo: hay telares míos, como se la lleva el río, como se la lleva el agua, la cañita y el corcho con que pescaba. Corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mis entrañas. ¡Vamos! Y una vez que te quise fue por el pelo, y ahora que estás pelona ya no te quiero. Como se la lleva el río, como se la lleva el agua, la cañita y el corcho con que pescaba. Corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mis entrañas. Si tu madre no quiere que tengas novio, que te meta en un cuarto. Rural es una alianza que se crea en el 1992 en el marco de un simposio que se celebró en el Escorial para debatir sobre el futuro de nuestros pueblos. Bueno, pues una alianza para defender los pueblos, ¿no? No solo para defenderlos, sino para defender la idea de que no podemos vivir en una sociedad con los pueblos abandonados y los pueblos sin gente, ¿no? Y de ahí surge un poco el eslogan, ¿no? Alianzas por un mundo rural vivo, ¿no? Las alianzas las conforman organizaciones de campesinos, de jornaleros sin tierra, organizaciones de consumidores y organizaciones de medioambientalistas. Nosotros creemos que no puede haber un mundo rural vivo sin campesinos y sin campesinas. El campo y la gestión del territorio es la actividad más importante, siempre fue la actividad más importante y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Entonces, no comprendemos un mundo rural vivo sin gente trabajando las tierras, los montes, las ganaderías, los ecosistemas que tenemos, y para cumplir el papel que históricamente hemos cumplido, los campesinos y las campesinas, que es producir alimentos para la gente, no para los mercados y mucho menos para los mercados que están controlados por las multinacionales para especular con algo tan sagrado como es la comida.
Creo que la gente que nos estamos oponiendo, todas las plataformas que se están creando territoriales, las coordinaciones que estamos haciendo a nivel estatal, a nivel regional, no nos queremos este cuento. No nos queremos el cuento de que nos tengan que aplicar el cambio constitucional para reducir el déficit público de las instituciones locales. Esto que solo apliquen a los grandes ayuntamientos, ¿no? A los ayuntamientos de las grandes ciudades que han hecho auténticos descalabros con la economía de los ciudadanos, ¿no? Pero nosotros no tenemos déficits públicos, ¿no? Nuestras gentes han sabido gestionar los pocos recursos que teníamos a la perfección. Se invertía en un pueblo si había capacidad y financiera para hacerlo. Si no la había, no, se dejaba la inversión para otro año. Es un criterio perverso. Es el criterio que nos han aplicado siempre a la hora de desmantelarnos a nosotros los servicios públicos. Siempre han dividido el coste de un servicio público en el medio rural por el número de usuarios. Siempre somos pocos usuarios, cada vez menos usuarios. Y entonces, teóricamente el coste es elevadísimo. Nunca nos dan las cuentas de lo que cuesta el AVE, que además supone no solo grandes cantidades de inversión pública, sino que se hace a costa de desmantelar nuestras vías, pequeñas vías férreas que comunican a los pequeños pueblos, ¿no? Y nunca nos dicen lo que va a costar rescatar los descalabros de los banqueros, organizaciones de consumidores y organizaciones de medioambientalistas. Nosotros creemos que no puede haber un mundo rural vivo sin campesinos y sin campesinas. El campo y la gestión del territorio es la actividad más importante, siempre fue la actividad más importante y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Entonces, no comprendemos un mundo rural vivo sin gente trabajando las tierras, los montes, las ganaderías, los ecosistemas que tenemos, y para cumplir el papel que históricamente hemos cumplido, los campesinos y las campesinas, que es producir alimentos para la gente, no para los mercados y mucho menos para los mercados que están controlados por las multinacionales para especular con algo tan sagrado como es la comida. Creo que la gente que nos estamos oponiendo, todas las plataformas que se están creando territoriales, las coordinaciones que estamos haciendo a nivel estatal, a nivel regional, no nos queremos este cuento. No nos queremos el cuento de que nos tengan que aplicar el cambio constitucional para reducir el déficit público de las instituciones locales. Esto que solo apliquen a los grandes ayuntamientos, ¿no? A los ayuntamientos de las grandes ciudades que han hecho auténticos descalabros con la economía de los ciudadanos, ¿no? Pero nosotros no tenemos déficits públicos, ¿no? Nuestras gentes han sabido gestionar los pocos recursos que teníamos a la perfección. Se invertía en un pueblo si había capacidad y financiera para hacerlo. Si no la había, no, se dejaba la inversión para otro año. Es un criterio perverso. Es el criterio que nos han aplicado siempre a la hora de desmantelarnos a nosotros los servicios públicos. Siempre han dividido el coste de un servicio público en el medio rural por el número de usuarios. Siempre somos pocos usuarios, cada vez menos usuarios. Y entonces, teóricamente el coste es elevadísimo. Nunca nos dan las cuentas de lo que cuesta el AVE, que además supone no solo grandes cantidades de inversión pública, sino que se hace a costa de desmantelar nuestras vías, pequeñas vías férreas que comunican a los pequeños pueblos, ¿no? Y nunca nos dicen lo que va a costar rescatar los descalabros de los banqueros y atracadores del dinero de la gente, de los pequeños ahorradores, de la gente que pidió un préstamo para tener una casa. Nunca nos cuentan eso. Para mí lo que hay detrás de todo esto es cargarse definitivamente la vida de los pueblos, ¿no? La vida de los pueblos, lo poco que queda de ella o de ellas, es donde, desde mi punto de vista, es donde está representado lo que es un modelo de vida autónomo, ¿no? Y no dependiente de los grupos de poder. Por eso se han cargado la vida del medio rural y de que nos quiten las juntas vecinales, porque no lo veo normal. Es un pueblo que ha sido de los primeros pueblos del Ayuntamiento de Murias de Paredes que ha tenido agua en su casa puesta por los vecinos. Nadie, ni el Ayuntamiento, ni Diputación, ni nadie nos dio un duro. O sea, todo lo tuvimos que hacer los vecinos. Ahora, que ya no tenemos vecinos, que no tenemos ayuda, que no hay gente, mucha gente en el pueblo, tenemos un pedáneo que se está preocupando del pueblo
y nos lo quieren quitar. Estamos aquí reunidos en concejo, hablando, y aquí se reunía y se discutía todas las tareas de campo, de ganadería y agricultura que había que hacer y organizar entre todos los vecinos. Y entre todos los vecinos se sacaban los trabajos adelante comunales para el bien de todos y luego tenían que hacer los trabajos particulares cada uno de su casa. Esto yo creo que es la forma más democrática de llevar un pueblo y una casa, ¿no? Intentamos hacer el bien común, es decir, mantener esas fuentes, mantener el agua corriente en las casas a base de obras y reformas, mantener una escuela que se caía a base de reformas y de ese dinero que está llegando. Bueno, pues si desaparecen las juntas vecinales, a los ganaderos esto les afectaría de que la administración sería dueña de todo este patrimonio de monte comunal donde mis yeguas están pastando a un precio razonable, porque ya tengo que pagar una licencia de pastos, pero es un precio razonable que puedes mantener. Ese arrendamiento que se está haciendo, que la junta vecinal le llega ese dinero a través de los arrendamientos, ese dinero llegaría a la administración. Pero la administración sería la dueña de esto y diría cuánta ganadería tendría que estar aquí. Y si le es más rentable que alguien le pague por tener aquí ganado que mantener un vecino con una ganadería aquí. Claro, el vecino va a pagar menos o muy poco en diferencia con el que va a pagar el que viene de fuera. Pero a la administración le va a interesar arrendárselo esto a terceros, gente que no es de la zona, a llenarlo de ganado, para llenar bien las arcas de dinero, y tú como vecino pues no tendrías espacio donde te... Vecina de Sabugo y estoy en contra de que nos quiten las juntas vecinales porque no lo veo normal. Es un pueblo que ha sido de los primeros pueblos del Ayuntamiento de Murias de Paredes que ha tenido agua en su casa puesta por los vecinos. Nadie, ni el Ayuntamiento, ni Diputación, ni nadie nos dio un duro. O sea, todo lo tuvimos que hacer los vecinos. Ahora, que ya no tenemos vecinos, que no tenemos ayuda, que no hay gente, mucha gente en el pueblo, tenemos un pedáneo que se está preocupando del pueblo y nos lo quieren quitar. Estamos aquí reunidos en concejo, hablando, y aquí se reunía y se discutía todas las tareas de campo, de ganadería y agricultura que había que hacer y organizar entre todos los vecinos. Y entre todos los vecinos se sacaban los trabajos adelante comunales para el bien de todos y luego tenían que hacer los trabajos particulares cada uno de su casa. Esto yo creo que es la forma más democrática de llevar
un pueblo y una casa, ¿no? Intentamos hacer el bien común, es decir, mantener esas fuentes, mantener el agua corriente en las casas a base de obras y reformas, mantener una escuela que se caía a base de reformas y de ese dinero que está llegando. Bueno, pues si desaparecen las juntas vecinales, a los ganaderos esto les afectaría de que la administración sería dueña de todo este patrimonio de monte comunal donde mis yeguas están pastando a un precio. El poder tener acceso a ayudas y demás, pues son unas dificultades que además son demasiado grandes como para poder nos tenemos que juntar para poder luchar contra todas estas normativas que se nos exigen. Son normativas que están hechas fundamentalmente para las grandes industrias, a las que las pequeñas producciones más artesanas pues no podemos llegar. Es imposible que alguien a pequeña escala pues pueda cumplir esa normativa, ¿no? Entonces te implica una inversión demasiado grande, te implica que tienes que meterte en el sistema totalmente agroindustrial. Entonces para nuestra alternativa, que es las producciones a pequeña escala, pues es un poco complicado. Y ahora pues yo creo que esto al final donde quieren que acabe es en una privatización total del medio rural y de todos los recursos naturales que tenemos, ¿no? Porque si consiguen vaciar los pueblos, los pequeños pueblos, ¿quién se va a quedar con todas las tierras? ¿Quién se va a quedar con todos los recursos naturales? Eso no se va a quedar ahí y ya está, ¿no? Sino que van a ser 4 grandes empresas las que se van a quedar con todo. Y yo creo que al final ese es digamos, el kit de la cuestión, ¿no? ¿Quién se va a quedar y quién va a controlar todos estos recursos? Ahora mismo lo que plantea son 3 aspectos absolutamente graves, es decir, sería una muerte lenta, pero si no se toman medidas, también una muerte segura. En primer lugar, porque, y nos parece absolutamente grave, se le quita la naturaleza jurídica pública, es decir, el carácter de administración pública a las entidades locales menores. En segundo lugar, se le exige la prestación de unos servicios con unos parámetros o unos estándares pues, de eficacia y de rentabilidad que muy probablemente, dado el nivel de dispersión, los esfuerzos que tienen que hacerse en estos pueblos para la adecuada gestión de estos servicios, pueda suponer la pérdida también de la personalidad jurídica y que estos servicios y todos los bienes de las juntas vecinales, de las entidades locales menores, pasen a manos de los respectivos ayuntamientos o incluso de las diputaciones provinciales, si los ayuntamientos no pueden hacerse cargo de esos servicios. Y por último, el tema de la rendición de cuentas se plantea en unos términos en los cuales, en vez de apoyar a las entidades locales menores a que se integren dentro de lo que es una administración electrónica en la cual pues tienen pocos medios, se les va a exigir a rendir cuentas al Ministerio de Hacienda o al Tribunal de Cuentas en unos plazos en los cuales pueda haber complicación. Un barco veo venir, cansadito de remar Pues de eficacia y de rentabilidad que muy probablemente, dado el nivel de dispersión, los esfuerzos que tienen que hacerse en estos pueblos para la adecuada gestión de estos servicios, pueda suponer la pérdida también de la personalidad jurídica y que estos servicios y todos los bienes de las juntas vecinales, de las entidades locales menores, pasen a manos de los respectivos ayuntamientos o incluso de las diputaciones provinciales, si los ayuntamientos no pueden hacerse cargo de esos servicios. Y por último, el tema de la rendición de cuentas se plantea en unos términos en los cuales, en vez de apoyar a las entidades locales menores a que se integren dentro de lo que es una administración electrónica en la cual pues tienen pocos medios, se les va a exigir a rendir cuentas al Ministerio de Hacienda o al Tribunal de Cuentas en unos plazos en los cuales pueda haber complicación. Un barco veo venir, cansadito de remar, En el medio de este pueblo hay un hermoso pinqué, estando la noche clara.
cual es una alianza que se crea en el 1992 en el marco de un simposio que se celebró en el Escorial para debatir sobre el futuro de nuestros pueblos. Bueno, pues una alianza para defender los pueblos, ¿no? No solo para defender, sino para defender la idea de que no podemos vivir en una sociedad con los pueblos abandonados y los pueblos sin gente, ¿no? Y de ahí surge un poco el eslogan, ¿no? Alianzas por un mundo rural vivo, ¿no? Las alianzas las conforman organizaciones de campesinos, de jornaleros sin tierra, organizaciones de consumidores y organizaciones de medioambientalistas. Nosotros creemos que no puede haber un mundo rural vivo sin campesinos y sin campesinas. El campo y la gestión del territorio es la actividad más importante, siempre fue la actividad más importante y tiene que seguir siéndolo, ¿no? Entonces, no comprendemos un mundo rural vivo sin gente trabajando las tierras.